interesante, sobre un tema tan interesante que es la relación entre el vulgar, la lengua vulgar y la filosofía. Gracias también por esta generosa presentación y sin más entro en el tema de mi relación, que es una pregunta. O sea, ¿qué es el italiano para Dante? El- Intento contestar a esta pregunta. ¿Qué era el italiano para Dante? Avisando preliminarmente que cualquier respuesta demasiado perentoria traicionaría el rasgo más característico de Dante, de su pensamiento en general y de su pensamiento sobre el lenguaje y el italiano en particular, o sea, su dinamismo. El pensamiento de Dante è un pensamiento dinamico. Fotografiarlo en una cualquiera de sus fases significa perder de vista este aspecto muy personal de un pensamiento que está constantemente en movimiento. Es un pensamiento que nunca se fija en una posición, sino que va avanzando cada vez más. Eh, Dante es un pensador, no solo es un poeta, también es un pensador. Y además es un pensador irrequieto, irrequieto. O sea, que no soporta quedarse demasiado tiempo en una misma posición. Para que se visualice un poco este dinamismo del pensamiento de Dante en relación con el italiano, he organizado esta reconstrucción que ahora haré muy brevemente según cuatro fases. Podemos, a la pregunta, ¿qué es el italiano para Dante? Debemos contestar teniendo en cuenta la evolución de este pensamiento y su articulación, que esquemáticamente yo resumo en cuatro fases que coinciden con la vida nueva, el convivio, el de Vulgari y la comedia. En cada una de estas fases nosotros vemos cómo la idea que tenía Dante del italiano va cambiando, va transformándose. Empiezo por la primera, que es el capítulo 25 de la vida nueva. Es un capítulo importante, yo diría fundamental, porque en este capítulo Dante abre un paréntesis en la línea narrativa del libro de la vida nueva para interrogarse, para preguntar sobre la legitimidad de las metáforas, de las figuras. Él habla concretamente de la personificación del amor, pero más en general lo que él plantea es el sentido y la legitimidad del uso metafórico del lenguaje en la poesía vulgar. El objetivo es legitimar este uso y de esta manera homologar la poesía en vulgar a la poesía latina. Y por lo tanto es un momento fundacional de la historia de la literatura, no solo italiana, yo diría europea, porque por primera vez la literatura en vulgar queda legitimada al mismo nivel que la literatura latina. Ahora bien, de este capítulo, digamos, tan complejo como ahora intento sugerir, hay un momento en que Dante se plantea específicamente la cuestión del italiano. Os leo el párrafo que he seleccionado y que Augusto ahora muy amablemente pondrá en las pantallas. Lo leo en la traducción española, por simplicidad.
Y dice Dante, antiguamente no había poetas de amor en lengua vulgar, sino que eran poetas de amor ciertos poetas en lengua latina. Quiero decir entre nosotros, ya que entre otras gentes, como en Grecia, ocurría y sigue ocurriendo que de estos temas trataban poetas no vulgares, sino letrados. Y no han pasado muchos años desde que aparecieron por primera vez estos que son poetas vulgares, ya que usar la rima en vulgar es lo mismo que usar el verso en latín, considerados los diferentes sistemas lingüísticos. Claro señal de que no hace muchos años es que si miramos lo que se ha escrito en lengua de Oc y en lengua de Si, no encontramos nada antes de 150 años. Sobrevuelo sobre unos puntos de absoluta genialidad de este pasaje. Primero, esta distinción entre nosotros y otra gente. Nosotros somos, para Dante, los que tienen como lengua de cultura el latín, frente a otros, como los griegos, que tienen otra lengua de cultura. Con lo cual, Dante viene a decir que la floración del vulgar como lengua literaria es una característica específica de Europa occidental, como luego definirá en el De Vulgari los que tienen el latín como lengua de cultura. Esto es un detalle no menor de esta visión que tiene Dante. Pero ahora me interesa observar que Dante oponer el vulgar al latín distingue entre lengua de hoc, lengua doc e lengua di sì, y lengua de sí. La lengua de Oc es obviamente el provenzal. Y la lengua de sí es de manera igualmente obvia el italiano. Pero, pero cuando Dante dice lengua de sí y piensa obviamente en el italiano, ¿en qué está pensando? Concretamente y en realidad, ¿de dónde le viene a Dante la idea que exista una lengua de sí, o sea, una lengua italiana? Hago esta pregunta porque es justamente Dante el que teoriza la existencia del italiano, pero aún no lo ha hecho, aún no ha teorizado la existencia del italiano. Pero, sin embargo, él aquí ya habla de la lengua de sí, o sea, del italiano. Para explicarnos los elementos empíricos sobre los cuales de los cuales Dante puede deducir la existencia de la lengua italiana, es útil desplazar nuestra atención sobre la lengua de Oc. Dante dice la lengua de Oc, y obviamente es el provenzal. Pero, ¿cuáles son los elementos empíricos que le permiten a Dante hablar de una lengua provenzal? Puesto que en 1293 es cierto que nunca había estado en Francia o en Provenza. La respuesta en este caso es bastante fácil, porque Dante deduce la existencia de la lengua de Oc, o sea, del provenzal, de los manuscritos en los cuales están recogidas los poemas de los trovadores. Son cancioneros que Dante conoce y en estos cancioneros él ve que hay una lengua uniforme, homogénea, que es la que usan todos los trovadores. Además, todos los trovadores que son originarios no solo de Provenza, porque hay también trovadores que vienen de Cataluña y trovadores que vienen de Italia. O sea, él deduce la existencia del provenzal de unos cancioneros en los cuales existe una lengua homogénea que usan poetas procedentes de diferentes lugares de Europa y que es la lengua de los trovadores. Entonces, es más fácil, yo creo, ahora responder a la pregunta, ¿de dónde ha sacado Dante la idea que existe una lengua italiana? Pues la ha sacado, ¿cómo?
como hace por el provenzal, de aquellos manuscritos en los cuales él lee poemas que están escritos en una lengua homogénea. Pues podemos definirla como toscano o como florentino, o sea, los primeros manuscritos de la lírica italiana, redactados en Toscana, en los cuales, en estos manuscritos, Dante lee poemas de escritores, poetas, que vienen de toda Italia. Por ejemplo, de Sicilia. Dante lee los sicilianos en estos manuscritos redactados en Toscana, el primero de todo y el más importante en Florencia, en los cuales están los poetas sicilianos, además ordenados cronológicamente, son los primeros que aparecen en el Vaticano Latino, el más antiguo. Ahora bien, cómo han acabado? ¿Cómo han ido a parar allí? Estos poemas sicilianos han ido a parar allí porque los copistas toscanos han toscanizado la lengua originariamente siciliana de estos poetas. Los sicilianos escribían en siciliano, no en toscano, pero en el momento en que en toscano se copian estos poemas, se toscaniza su lengua. Luego hay también poetas de Italia del norte, de manera muy especial, poetas de Bolonia, boloñeses, Guido Guinizelli, por ejemplo. Bien, en este caso, el proceso de toscanización no es secundario, sino originario. Los mismos poetas boloñeses y en general del norte, del centro norte de Italia, usan una lengua que ya se ha afirmado como lengua de la lírica y por lo tanto escriben en toscano. Se puede discutir si estos poemas en los que nosotros leemos hay más elementos que demuestran el origen emiliana, boloñesa de esos poemas, pero no importa. Lo que importa es que Dante lee en estos manuscritos poetas que vienen de toda Italia y que usan la misma lengua. Él o no sabe o no le importa que los sicilianos han sido toscanizados y que los boloñeses han cambiado de lengua. O no lo sabe o no le importa. Lo que a él le importa es que, como en los manuscritos de los trovadores, también en los manuscritos de la lírica italiana están representados poetas de toda Italia. Esto nos pone ya un interesante problema metodológico. Una lengua se la denomina del origen, del lugar de origen o del lugar en el cual se usa. Una lengua se denomina de los rasgos propios, geográficos, del lugar de donde sale, o bien se la denomina del lugar en el cual esta lengua se usa. Todo esto que creo que tiene un gran interés. O sea, la primera idea del italiano es una idea literaria. El italiano nace en la mente de Dante como lengua de la poesía, o sea, como lengua literaria, y nace como lengua que está, que está digamos, usada en toda la península. Esta es la primera fase del pensamiento de Dante sobre el italiano. Estamos alrededor de 1292-93 y Dante volverá sobre la cuestión del italiano unos cuantos años después, alrededor de 1304, alrededor del verano de 1304. Y bueno, ¿qué ha ocurrido en estos 10 años que Dante ha tenido que abandonar Florencia por los conocidos motivos políticos? Y en este momento, o sea, es el momento que en la commedia Dante indicará con un verso famoso, o sea, dice, le dice Cacciaguida a Dante, farai parte per te stesso. Es un momento clave en la biografía de Dante porque es el momento en que Dante abandona las partes, los partidos de Florencia y se arrima
a la aristocracia, a la nobleza. Es un abandono no solo, digamos, existencial. Dante encuentra protección, apoyo entre los grandes feudatarios del centro y norte de Italia, sino también un cambio de horizonte ideológico. Hasta este momento, Dante es un hombre del comune, aunque esté en el exilio, los primeros años del exilio de Dante, Dante intentaba volver a Florencia como miembro de la parte bianca, o sea, de los florentinos exiliados. Pero hay un momento en que Dante abandona estos grupos, abandona las partes de Florencia, se adhiere a la aristocracia, a la nobleza feudal de la época y cambia también su horizonte político. Aquí empieza, ¿no?, el Dante italiano. Hasta este momento Dante era florentino. A partir de este momento Dante se convierte en un escritor italiano. Y digamos, el resultado, efecto de este cambio de perspectiva es también un cambio de identidad intelectual. En Florencia Dante era poeta. Cuando Dante decide de abandonar las partes florentinas y adherirse a la feudalidad italiana, se convierte en filósofo. Eso es muy importante, se convierte en filósofo. Hay que subrayarla bien esta palabra filósofo porque en este momento la filosofía era una profesión que tenía un importante mercado en las cortes, en los centros políticos italianos y europeos. Los filósofos eran profesionales. Filosofía en esta época tiene un sentido muy amplio, no tiene el sentido restringido que tiene para nosotros. Es el saber en general. El elemento más característico del filósofo de esta época es su laicidad, o sea, el hecho de que no depende de la iglesia, no es un sacerdote. Y además es un aristotélico. Eso también es otro importante. O sea que este nuevo saber laico tiene un inspirador que es Aristóteles, el filósofo por antonomasia. Entonces, eh, eh, y me gusta hablar de bienio filosófico, porque entre 1304 y 1306-7, cuando empieza la redacción de la comedia, Dante ejerce como filósofo. Esta actividad suya de filósofo se expresa y manifiesta a través de dos tratados. Los dos tratados que, como sabemos, quedaron interrumpidos por la decisión de escribir la comedia, que son el Convivio y el De Vulgari. Y es aquí, en estos dos tratados, donde Dante vuelve a plantearse el problema del italiano. En el primer tratado del Convivio, en el cual Dante tiene que justificar el uso del vulgar para una obra de filosofía, de divulgación filosófica, como es el Convivio, y luego el De Vulgari, que está monográficamente destinado a ilustrar en qué consiste la elocuencia vulgar, o sea, el uso literario del vulgar y de manera especial del italiano. Entonces, empezamos por el convivio. La segunda fase, el segundo momento de la reflexión de Dante sobre el italiano lo encontramos justamente en el convivio. Os he seleccionado algunos breves pasajes para que se pueda ver cómo esta idea originariamente literaria del italiano va adquiriendo un significado mucho más complejo. O sea, el italiano se convierte en una lengua no solo en una lengua literaria, sigue siendo una lengua literaria, pero adquiere otras determinaciones que ahora intentaré
ilustrar. Leo, por lo tanto, el primer fragmento del convivio. Yo no sé si Augusto puede cambiar la pantalla. Eh, de todas maneras, os lo leo. Es un fragmento muy famoso. Estamos en el tercer capítulo del primer tratado del convivio. Desde que fue voluntad de los ciudadanos de la muy hermosa y famosa hija de Roma, Florencia, expulsarme de su dulce seno, en el que nací y fui criado hasta alcanzar el cenit de mi vida, y en el cual, con el total beneplácito de aquella, deseo de todo corazón reposar el ánimo cansado y terminar mis días peregrino, prácticamente mendicando, he ido por casi todas las partes en que se habla esta lengua. Es un brano, es un fragmento memorable que anticipa ya otro fragmento aún más memorable del paraíso cuando recuerda estos años del exilio. Ahora bien, de este fragmento, lo que me interesa señalar esta idea que aflora aquí. He ido por casi todas las partes en que se habla esta lengua. Todas las partes en que se habla esta lengua. Esta lengua, ¿cuál es? Es el vulgar de sí. La lengua que en la vida nueva ha sido definida como vulgar de sí y que es la lengua que está usando en este momento mientras escribe. Lo que importa aquí son las partes en las que se extiende. O sea, Dante ha visto, ha comprobado empíricamente la difusión en toda la península de esta lengua. Y el exilio lo ha llevado a recorrer, a andar por estos sitios. Ha visto que esta lengua se usa y se entiende. Esta lengua literaria, desde luego. La lengua que originariamente de cuya existencia él ha originariamente comprobado en los manuscritos de la antigua lírica. El concepto que yo aquí quiero observar es que la idea de italiano ha adquirido una clara caracterización territorial. No es solo lengua literaria, es también lengua de un territorio definible o definido. Seguimos un poco en la lectura del primer tratado y nos encontramos ahora con en el capítulo 10, en el cual nosotros, en el cual Dante quiere eh, demostrar, este también es un aspecto fundamental, demostrar la necesidad para un escritor de usar la lengua propia y no lenguas ajenas. En Italia se usaba el provenzal, algunos, para hacer lírica, el francés para escribir novelas. El texto más famoso en este momento en Italia es el Milión de Marco Polo, veneciano, prisionero en Génova, encuentra un toscano que escribe novelas en francés, le dicta las sus experiencias en Extremo Oriente y que sale un libro en francés. Un libro en francés entre un veneciano y un pisano en Génova. Esa es la realidad lingüística en este momento. No hay ninguna vinculación entre la lengua y el lugar de origen del escritor. Las lenguas se usan en función del género literario. Tratándose de una crónica, la lengua es el francés. Bien, frente a esta realidad, digamos, el elemento fuertemente innovativo del convivio es la demostración que hay que usar la lengua natural, que un escritor no está legitimado para
usar lenguas ajenas. Un escritor tiene un deber moral que es usar la lengua suya, la lengua propia. El concepto de vulgar propio es el concepto fundamental que tenemos aquí en el convivio. Y, eh, y lo teoriza Dante en relación o en contra de aquellos que, siendo italianos, usan vulgares que no son el italiano. Os leo el fragmento. Eh, el, am- em, el amor, el amor hacia nuestro vulgar me impulsó a defenderlo de muchos que lo acusan, los cuales los desprecian en beneficio de otros vulgares, especialmente el de Languedoc, afirmando que es más hermoso y mejor que éste, y alejándose así de la verdad, pues con este comentario se verán las bondades del vulgar de sí, y se verá su virtud, que no es otra que la de expresar muy altos y novedosos conceptos de una forma conveniente, precisa y hermosa, casi como lo hace el latín. ¿Veis? Aquí otra vez, el vulgar está comparado con el provenzal, pero esta vez no en tanto que lenguas vulgares que se oponen al latín, sino en cuanto lenguas que pertenecen a áreas geográficas diferentes. El provenzal es vulgar, pero no es el vulgar propio. Y por lo tanto, los que lo usan, glorificándolo, se equivocan. En cambio, él se propone con su comentario demostrar que el vulgar de sí, o sea, el italiano, tiene la capacidad de expresar conceptos tan complejos y profundos como haría el mismísimo latín. Este es un fragmento que quizás, no sé si Augusto me escucha, que estaría bien poner como exergo de este coloquio. Aquí tenemos la teorización del uso del vulgar para la filosofía. Dante está diciendo, para usar filosofía no es necesario usar el latín. Con el italiano tenemos un instrumento suficientemente potente. Y finalmente, estoy siempre en este fundamentalísimo primer tratado del convivio. Leemos en el capítulo 13. Mi vulgar sirvió de vínculo a mis padres, pues con él se hablaban, de igual modo que el fuego predispone el hierro al herrero que fabrica un cuchillo. De manera que es evidente que ha participado en mi generación y es por lo tanto una causa de mi ser. ¿Veis qué importancia que le da Dante al lenguaje y al entendido como lengua propia, el italiano? Es causa de mi ser. Aquí empieza ya un hilo de reflexión que luego que llegará luego al de Vulgari, o sea, una idea de la lengua como fundamento antropológico del ser humano. Los humanos somos lenguaje. Esto será teorizado en el de Vulgari, pero aquí ya lo entendí, Dante ya lo ha intuido. Esta lengua, el vulgar de sí, el italiano, puso en contacto a mis padres y por lo tanto es causa de mi ser. Yo no existiría si no existiera esta lengua. Aquí entramos en una dirección especulativa, diría yo, de una profundidad enorme, en la cual no entraré, porque quiero simplemente observar cómo esta idea del italiano, el vulgar de sí,
que ha sido elaborada en la vida nueva y que luego en el convivio ha ido determinándose de estos elementos territoriales y socioculturales, aquí adquiere un sentido biológico. Es la lengua en la cual hablaban mis padres. No podría haber una definición más clara de lengua natural y materna. Lengua natural y materna. Ahora bien, esta lengua natural y materna sigue siendo el vulgar de sí. Esto es especialmente, puede resultar un poco escandaloso. O sea que Dante piensa que sus padres hablaban en italiano, no en florentino. Esta es la paradoja que, como veremos, estallará luego en el De Vulgari. Esta idea de la lengua italiana como lengua literaria y territorialmente definida en relación con la península italiana, sigue siendo ella, esta lengua, la que pone en contacto los padres y por lo tanto es causa de la existencia material de Dante. Observo que Dante ha ido haciendo cada vez más complejo el concepto de italiano, sin abandonar nunca, pero, esta idea de una lengua una, homogénea, cuya existencia él ha comprobado primero en los manuscritos y luego en el territorio. En el primer tratado del De Vulgari del Convivio está anunciada la redacción del De Vulgari. Por lo tanto, estamos a pocos meses de distancia. El primer libro del De Vulgario, la gran parte del primer libro del De Vulgari fue seguramente fue escrito según las referencias externas del mismo tratado antes de febrero de 1305. Por lo tanto, entre el verano de 1304 y el invierno de 1305, Dante escribe el primer tratado del convivio, por lo menos, quizás también los otros dos, y eh, gran parte del primer libro del De Vulgari. Estamos hablando, por lo tanto, de un espacio de tiempo de unos meses, ni un año, ni un año. Pero qué cambio brutal en la idea de italiano desde el convivio al De Vulgari. È un cambio brutal que ahora intentaré. Estamos ahora en la tercera, en la tercera fase de la idea de italiano de Dante. Y entonces aquí os leo eh, capítulo octavo del primer libro. Recuerdo brevemente, Dante se imagina que toda la humanidad tenía una sola lengua, que era el hebreo, pero a partir de la Torre de Babel, del castigo divino, se derrama la humanidad por la tierra. En Europa llegan poblaciones que hablan una lengua trifaria, dice Dante, que consistiría en aproximadamente el dominio románico, el dominio anglo-germánico eslavo y el dominio griego. El dominio románico, a su vez, se divide en tres lenguas que son el italiano, el provenzal y el francés. Os leo este punto concretamente, cuando Dante describe estas tres lenguas que podemos definir como proto-románicas. Dante no pensaba en el latín,
como lengua de la cual dependen las lenguas románicas, pero sí veía que las lenguas románicas descienden de una única lengua. Entonces, un tercer idioma ocupa todo lo que queda de Europa, aunque aparezca ahora como triforme. En efecto, para afirmar, algunos dicen ok, otros dicen oíl, otros dicen sí. Se trata de los hispanos, los franceses y los italianos. La señal evidente de que los vulgares de estas tres lenguas proceden de un mismo y solo idioma es que muchas cosas son designadas con los mismos vocablos, como Dios, cielo, amor, mar, tierra, es, vive, muerte, ama y casi todas las demás. Entonces, aquí tenemos tres lenguas indicadas, como siempre, por sus adverbios de afirmación, o sea, oír, ok y sí. Luego Dante explica también cuáles son los territorios, cuál es la geografía que es relativa a estas tres lenguas. Es muy interesante aquí que Dante asigne la lengua de Oc a los hispani, habla de Hispania, para indicar el territorio en el cual se habla la lengua de Oc. Este es un problema que los editores de Vulgari han tenido que solucionar de alguna forma. No entraré ahora en esta discusión, simplemente señalo que con el concepto de Hispania, Dante entiende la Provenza y además España, y asigna a todos una lengua que sería la lengua de Oc. Por lo tanto, estamos aún dentro de esta idea del italiano, la lengua de sí, el vulgar de sí, que está definido, aquí no lo he puesto, pero define claramente los límites geográficos de la península. Bien, después de haber descrito esta fragmentación de esta lengua originaria en tres lenguas, las tres lenguas románicas, Dante pasa a describir la ulterior fragmentación de una de estas tres lenguas, que es el vulgar de sí, o sea, el italiano. Y aquí empieza, digamos, la descripción, digamos, dialectal de Italia. O sea, Dante ve que esta lengua de sí se ha fragmentado en tantas lenguas cuantas son las regiones o las ciudades italianas. Y el aspecto de absoluta genialidad del divulgar, debo decir que en mis clases de sociolingüística y dialectología, yo uso como manual el divulgar elocuencia, porque en ningún manual escrito hoy en día encuentro una descripción tan acertada, tan aguda de la realidad lingüística italiana. O sea, de la polaridad que existe en Italia entre una lengua unitaria de cultura y unas lenguas geográficamente delimitadas que son propias de cada ciudad o territorio. Esta polaridad Dante la describe como polaridad entre vulgar ilustre y vulgar municipal. La genialidad de esta percepción es que Dante ha entendido en el momento en que Italia empezaba a formar, empezaba embrionariamente a formarse como realidad político-cultural, Dante intuye los rasgos que determinan la historia lingüística de Italia hasta hoy en día. O sea, la polaridad entre una lengua común de cultura literaria y tantas lenguas locales que
son propias de cada ciudad italiana. Intuye la polaridad entre lengua y dialecto. Esta polaridad hay que, ¿cómo decir? Hay que entenderla bien en la visión de Dante, porque la lengua, el vulgar ilustre, Dante dice, no, l'Italia es una nación y como nación tiene una lengua única que es el vulgar ilustre. Existiría este vulgar ilustre si existiría una corte, o sea, un estado del cual esta lengua sería el instrumento expresivo. Bien, la visión que tiene Dante de la relación entre lengua y dialecto no es como demasiado a menudo se entiende, una relación opositiva. No hay una lengua que se opone a otras lenguas. El italiano, el vulgar ilustre, para Dante es el resultado de un proceso. Todos los italianos tienen un dialecto, o sea, un vulgar municipal, que es la lengua natural de todos los italianos en cada ciudad. Ahora bien, y esta lengua los italianos la usan normalmente y naturalmente en muchas circunstancias de su vida. Ahora bien, si los italianos quieren adoptar una lengua de cultura y común, tienen que abandonar el vulgar propio, o sea, tienen que abandonar el dialecto para acceder a esta lengua común depurada literariamente gracias a la actividad de los poetas. El concepto que usa Dante es deserere, la palabra, el deserere, abandonar. ¿Qué significa esto? Significa que la relación entre lengua y dialecto en la idea, en la mente de Dante es aristotélicamente la misma relación que hay entre forma y materia. Los dialectos son la materia, son la materia a la cual el vulgar ilustre, o sea, la lengua común de cultura, da forma. Se ha discutido mucho, sí, cuál es la relación. Yo creo que la manera mejor de entender lo que quiere decir Dante es adoptar sus categorías, que son categorías aristotélicas. Los dialectos son la lengua natural de todos los italianos, pero si se quiere usar una lengua de cultura común, hay que abandonarlo, el dialecto, y llegar al vulgar ilustre, cuya existencia, por otro lado, estaría garantizada por una corte, o sea, el italiano y cualquier lengua, en el sentido que entiende Dante, existe solo si hay un Estado que la difunde en el territorio. Esta visión de Dante, esta polaridad, lengua-dialecto, vulgar ilustre, vulgar municipal, implica la crítica radical de todos los dialectos italianos. O sea, el de Bulgari es un tratado de dialectología, porque Dante describe las 14 principales variedades dialectales de Italia y cada una está criticada por vulgar, plebeya en términos más o menos despectivos, más o menos despectivos. El objetivo de Dante es fijar la idea de que un escritor italiano debe abandonar aquella lengua. La tiene, no puede no tenerla, la tiene, pero la tiene que abandonar. De todas estas, digamos, reseña de horrores lingüísticos, os he seleccionado solo la parte relativa al florentino para que quede claro que para Dante el italiano no es ni el florentino ni el toscano. Estamos en el capítulo 13. El capítulo 13. Entonces, después de haber hablado de varios dialectos, dice, vayamos ahora a los toscanos, que en su demencia se arrogan el título del vulgar ilustre. Y en esto no solo delira la opinión popular,
sino que también lo creen hombres famosos como Guittone de Arezzo, que nunca se propuso alcanzar la nobleza expresiva, Bonagiunta de Lucca, Gallo de Pisa, Mino Locato de Siena, Brunetto de Florencia. Sus poemas, si pudiéramos analizarlos, se revelarían de registro plebeyo e indignos de una corte. Dado que los toscanos, más que todos los demás, insisten en esta especie de borrachera, es oportuno y justo desinflar uno por uno sus idiomas municipales. Y aquí hay ejemplos de lo horroroso que son los dialectos toscanos. Los florentinos hablan diciendo manichiamo in trocque, che non facciamo altro. Y siguen otros ejemplos. Me detengo sobre el ejemplo de Florencia porque, ¿veis esta palabra? Introcque, manichiamo introcque. Esta palabra Dante la usa en el infierno, o sea, en la comedia, en la comedia, que, que como veremos implica otro cambio en la idea de italiano. En la comedia Dante usa también elementos que aquí en el De Vulgari ha denunciado como horrendos posibles. Esto para que veamos cómo la idea de italiano en el de Vulgari se ha hecho infinitamente más compleja. Ahora el italiano, sí, podemos decir que es el vulgar ilustre, desde luego. El italiano es el vulgar ilustre, pero hay que aclarar que este vulgar ilustre existe solo en tanto que existen unos vulgares municipales a partir de los cuales los poetas ilustres elaboran su lengua de cultura, su lengua noble, su lengua literaria. Paso entonces ahora a la comedia, ya que hemos tocado el tema de la comedia. ¿Cuál es la lengua de la comedia? No pregunto cuál es la lengua que hablan los personajes de la comedia, porque sobre este tema eh, mi querido amigo José Blanco ha escrito cosas muy importantes y por lo tanto no entro en este tema, la lengua que hablan los personajes de la comedia. La pregunta es, en la comedia de estos conceptos de italiano que hemos visto ahora, de la vita nueva, el convivio y el de vulgar, ¿qué queda? O sea, en la comedia, ¿cuál es la idea que tiene Dante dell'italiano? Sigue siendo la lengua di sí, el italiano. Por lo tanto, el- 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 en la comedia resiste la idea dell'italiano come lingua di sì, come lingua unitaria della penisola, il bel paese dove il si suona, il paese dove il si suona. Pero hemos visto que usa también términos dialectales, no solo. Virgilio habla en lombardo, Virgilio habla en dialecto lombardo, hay un momento en que Virgilio habla en dialecto lombardo, o sea, que la visión dell'italiano, della commedia, se desenfoca mucho, se desenfoca mucho. En la comedia, además, Dante habla, hay personajes que hablan en provenzal. Yo creo que para percibir este movimiento de desenfoque de la noción de italiano, de radical relativización de la noción de italiano, tenemos que leer el último la última reflexión que Dante le dedica al lenguaje, que es el, el- el paraíso 26, cuando Adán le explica a Dante cuál fue su lengua, cuál fue su lengua. Os leo este fragmento, muy famoso. La lengua que yo hablé estaba extinguida aún antes que a la obra inacabable la gente de Nemrod pusiera mano.
ya que de la razón ningún producto, por el placer humano que es mudable, siguiendo al cielo, es siempre duradero. Es obra natural que el hombre hable, pero así o así, naturaleza os deja que lo hagáis a vuestro gusto. Antes de que bajase hasta el infierno, y se llamaba en tierra el sumo bien, de quien viene la dicha que me envuelve. Y él se llamó después, y es necesario, pues la costumbre humana es como fronda, que cae y otra viene en el ramaje. Bueno, este fragmento ha creado muchos problemas porque Dante se contradice en relación con lo que había dicho en el De Vulgari sobre el nombre de Dios y sobre la lengua de los judíos. Pero el elemento más escandaloso de este fragmento del, del paraíso es que Dante parece que no le importe absolutamente nada la lengua en que se habla. Lo que importa es hablar. El habla, la función del lenguaje es lo que nos distingue de los animales. La naturaleza quiere que nosotros hablamos, pero que se hable de una manera u de otra, ¿qué importa? A mí me parece algo extraordinario. ¿Qué importa hablar de una manera o de otra? Es un aire de oxígeno en contra de todo dogmatismo lingüístico, de toda idea que el lenguaje sea una prisión en la cual cada uno está aprisionado. Dante, la lengua della commedia nos enseña que el sujeto es soberano lingüística, la libertad de un ser humano consiste en la posibilidad de atravesar todas las lenguas y los registros que conoce, y cuantos más mejor. Y cuanto más rico es el repertorio, este sí es un concepto de la lingüística importante, el repertorio, cuanto más amplio sea el repertorio, tanto mejor. Y la libertad consiste en usarlo todo, el repertorio, en función de las ocasiones, de las situaciones. Così o così, ¿qué importa? Muy bien, termino así, aquí, muchas gracias. Molte Muchas grazie amici, gracias. molte grazie. Un piacere stare con voi. Bueno, voy a dejar de Ciao compartir Mariano. pantalla. Ya, espero. Bueno, yo estuve siguiendo tus indicaciones y espero haber Sí, 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 sido estupendo. justo, ¿no? Muchas gracias. Tu ayuda ha sido fundamental. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora podemos pasar a una ronda de preguntas, porque además después de esta sesión no hay ninguna otra, hoy es una sesión única. Entonces, a ver, vale, estoy viendo ya aquí, lo siento, es que además ahora tiene, bueno, voy a ir por cómo me van apareciendo. Dale el, por favor. Ah, una disculpa, no estaba intentando levantar No, la mano, vale. pero muchísimas gracias igualmente. Me pareció muy buena la conferencia. Yo soy estudiante del profesor Pinto, entonces Ah, me pareció, sí, muy interesante y muy buena. Muchísimas gracias por invitarnos y por tenernos aquí igualmente. vale, Ciao vale. Daniel, grazie. Bueno, no sé si, Yo vamos a tendría una ver si alguien. pregunta, no puedo Ah, levantar adelante, no encuentro adelante. para levantar la mano. Si hay otro antes, que hable otro antes, no hay Sí, sí, problema, sí, ¿no? sí, sí. Adelante, Mariano. Gracias. Bueno, muchas gracias, Augusto, por la organización y Rafael por esta estupenda conferencia. Eh, Tengo una curiosidad, porque es algo que no, a la cual no presté atención y me sorprendió cuando lo dijiste. Me sorprendió muy gratamente, por cierto. Me gustaría saber si pudieras eh, profundizar un poco más en la noción dantesca de la Provenza. ¿Eh? Que Sì, hablaste, que incluyera España, digamos, ¿cuáles sì, son los límites dantescos de la Provenza, su concepción del provenzal, la historia del provenzal, si es que la hay? Porque francamente es algo a lo cual no le presté atención. Le presté atención en ciertos autores posteriores, en donde el sì, concepto de Provenza es un concepto, digamos, complejo, porque a veces se incluye algunas partes, a veces no, otras, y los antecedentes también son complejos en el sentido de que están muy ideologizados, sobre todo en el siglo XIX.
Bueno, esa era mi pregunta. Sí, bien, plantea problemas este pasaje, porque Dante define Hispania el territorio en el cual se usa la lengua de Oc, la lengua de Oc. Eh, em, mm, y hay diferentes, digamos, posibilidades de interpretación. Yo diría, resumo un poco mi interpretación de este fragmento. Dante razona ehm, con criterios metodológicos, o sea, después de haber descrito las grandes subdivisiones lingüísticas de Europa, cuando pasa a describir la fragmentación de Italia, añade, lo que digo por el vulgar de sí vale para todos los demás. O sea, él tiene un planteamiento fuertemente especulativo y por lo tanto, todo lo que él va diciendo de Italia, debemos imaginar que lo atribuye también a los otros, a las otras dos lenguas, el francés y el provenzal. ¿Qué significa esto? Significa que como en Italia se ha producido una dicotomía, una dialéctica entre el vulgar ilustre y el vulgar municipal, debemos pensar que esta misma dicotomía o dialéctica se ha producido también en los otros dominios, el francés y el provenzal. Relativamente al provenzal, la idea de Dante creo que se pueda reconstruir con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque él ve una lengua común, que es el provenzal, que sin embargo es usada da trovadores que son originarios de la Provenza, pero que son originarios también de la Cataluña, de la Cataluña. Especialmente él sabe que existen manuales de métrica provenzal hechas por catalanes. Por lo tanto, su concepto de Hispania abarca todo un territorio en el cual el provenzal funciona como vulgar ilustre y en el cual hay que imaginar que hay tantos dialectos cuantos son las regiones de este territorio. Cuando yo por primera vez expliqué esta interpretación mía, alguien se horrorizó, porque yo venía a decir que el español era un dialecto del provenzal. Pero si seguimos el razonamiento de Dante, debemos llegar a esta conclusión. Creo que José Blanco tiene una pregunta. Sí, nada más. Ok, No, estamos. más que una pregunta, un elogio, como siempre. Gracias, gracias, José. Un Muy abrazo bien, desde Barcelona. Rafael. Solamente que quería agradecerte que me hayas citado, puesto que mi trabajo, que yo llamo la lengua del sueño, nos presenta a un Dante que, en mi parecer, falible naturalmente, se anticipa a Ferdinand de Saussure, porque lo que él está haciendo es diferenciar lenguaje, lengua y habla, según el uso que le va dando en la comedia, ¿no? Tanto así que digamos, la presentación que tú has hecho, en la cual tocas cuatro obras de Dante, evidentemente él tiene muy clara esta diferencia. Tanto así que está el famoso verso bueno, que todos conocemos de memoria, ¿no? Del bel paese dove il si suona. Es decir, esta idea de que el sí suena como lengua del sí, en la cual has insistido durante toda tu presentación, nos viene a delimitar un espacio. O sea, como partiste en tu presentación. Una lengua no es solamente el lugar donde se origina, sino que también el lugar donde se habla, donde se practica. Es ahí donde la lengua vive, no es solamente lenguaje. Y precisamente hablo de lengua del sueño porque de alguna manera Dante entiende todo lo que hablan los diferentes personajes que vienen incluso de Grecia, porque cerebralmente cuando nosotros soñamos entendemos todo lo que nos están hablando.
aunque sea en otra lengua extrañísima, a no ser que nuestro cerebro genere espacios distintos para generar a su vez una separación. Entonces, yo creo que, es decir, como siempre, nos encontramos ante el gran enigma de San Agustín, es decir, meter el océano en un agujerito con una conchita, ¿no? Es bastante complicado, pero tú lo lograste aquí en 50 minutos y me parece muy No, bueno. Eso muchas era. gracias, José, muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene comentarios, hagan como Mariano, si no encuentran el para alzar la mano, y simplemente los invito a intervenir. Y si no, yo voy a hacer una pregunta, una cuestión, pero no quiero hablar antes del público. Bueno, parece que nadie más se atreve. Yo sí tengo una pregunta para Rafael. Es una pregunta, un comentario. Yo tenía conciencia del libro este de Justin Steinberg que se llama Accounting for Dante, que luego hicieron una edición en italiana y además el mismo Steinberg dice que él revisó la edición, ¿no? La edición original es del 2007 y luego en 2018 se volvió a publicar y que se llama Dante e il suo pubblico y que es un libro que a mí la verdad es que me impresionó mucho y sobre todo en años recientes, ahora que estaba haciendo mi edición de La Vida Nueva y luego después, porque ya después de que la terminé, tuve oportunidad de leerlo con calma. Entonces, Steinberg tiene una cuestión y es la siguiente. Él dice que hay cosas que Dante, digamos, que él va formando su opinión tanto de la poesía como del vulgar, teniendo en cuenta los cancioneros y los textos y las recopilaciones y las antologías que tiene a su disposición. Eso es como una de las cosas que dice Steinberg, ¿no? Es decir, que la visión que tiene Dante de lo que es la poesía y de lo que es el vulgar se la da el hecho de que disponga de ciertas antologías, que no hay que olvidar, esas antologías también tenían un cierto carácter político, ¿no? Lo que diría también Steinberg, ¿no? Es decir, hay unas antologías que son un poco más libelinas y otras antologías un poco más güelfas. Bueno, en fin, solo por hacer una generalización, ¿no? Pero luego dice Steinberg, cuando Dante está en el exilio, entonces ciertas preocupaciones con respecto a lo que es el vulgar municipal se convierten en asuntos, digamos, en asuntos de mayor calado para él por ¿cómo se puede decir? Mm, voy a poner miedo, quizá la palabra no es eso, ¿no? El miedo de que su propia obra no tenga ese impacto que tiene la obra de otros autores, por ejemplo, los autores que están en la colección del Vaticano Latino 3793, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, bueno, resumo antes y luego te hago la pregunta. O sea, lo que dice Steinberg un poco es, hay cosas que Dante teoriza, pero teoriza adecuadamente de acuerdo a su conveniencia. Más o menos es lo que dice Steinberg, ¿no? A él le conviene teorizar las cosas de determinado modo porque él también está tratando de luchar por imponer un poco su prestigio como escritor, ¿sí? O sea, que no todo lo teórico que hace Dante sobre la lengua o sea, que él no teoriza en abstracto, sino teoriza también con cierto carácter político, con cierto carácter de la preocupación sobre su propia fama como escritor, etcétera. Y no sé, ¿tú qué opinas sobre estas ideas, las cuales no me Bien, son familiares? no, bien, no, yo aprecio mucho los trabajos de Steinberg y sobre este punto concretamente podría estar de acuerdo, pero yo lo entendería como un mérito, digamos. Dante es capaz de vincular su teorización, su especulación con su propia experiencia vital. Este primer fragmento del convivio que os he leído, io he ido mendigando per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende. E aquí la experiencia empírica del lenguaje
a Dante se la da, se la proporciona el exilio. Si Dante no hubiera sido obbligato a viajar per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si estende, si hubiera podido vivir en Florencia toda su vida, hubiera tenido la posibilidad, hubiera sido posible el De Vulgari. El De Vulgari nace de una experiencia viva, concreta, empírica, de la variedad lingüística de Italia. Sobre esta variedad lingüística, pero él se imagina que deba existir una lengua común, como es la lengua que él lee en Los Cancioneros. La relación con estos cancioneros, yo diría, es compleja, porque en estos cancioneros Dante prácticamente no está. Digo prácticamente porque solo aparece con una canción y además una canción que sería Donne che avete, citada, creo yo, de manera irónica. O sea, no, dice, dice después de Donne che avete hay la respuesta de las mujeres florentinas en el Vaticano. Después de Donne che avete hay la respuesta de las donne florentine, las cuales dicen, no te preocupes, Dante, te pondremos nosotros en el paraíso. Yo lo leo como una burla. No, las mujeres quieren poner a Dante del paraíso. No, toda la tensión teológica de la canción se rebaja a una broma de mal gusto. Entonces, es cierto que Dante despreciaba a todos los poetas suyos contemporáneos. En La Vida Nueva, en este capítulo, del cual yo he leído un fragmento, los poetas anteriores a él y a Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti es el único que se salva. Son definidos como persone grosse che rimano stoltamente, o sea, idiotas, persone grosse che rimano stoltamente. En este Vaticano Latino está la florinata de la intelectualidad florentina y toscana del tiempo de Dante. Y Dante los trata a todos de idiotas, como hace por otro lado en el De Vulgari. La percepción, la idea que hay una fractura entre lo que ha hecho él y Guido Cavalcanti y todo lo que viene antes es radical, profunda. Claro, nosotros podemos decir, bueno, era un poco presuntuoso, Dante, era un poco, tenía un ego enorme. Pero de aquí ha venido la comedia, como decir, de este ego ha salido la comedia. Vale, vale, sí, sí, gracias. Sí, de hecho, en ese sentido va mi comentario, porque también el capítulo que Steinberg le dedica a Donne Cavete, bueno, se trata de saber si el capítulo, bueno, el comentario que está en la Vita Nuova depende de la respuesta que está en el Vaticano o no. Entonces, claro, él dice que sí, ¿no? Él dice, ahí está esta respuesta del Ben allá l'amoroso del secore, y entonces Dante tiene que, digamos, tomar No, una no, cierta postura ahora, sobre eso. ahora no lo recuerdo este punto concreto del libro de Steinberg, pero es evidente que los que a Dante lo ignoran completamente los contemporáneos. Hay, un poco, ¿no? La respuesta o el soneto de Buonaggiunta a Guinizelli, cuando le dice, ¿qué te crees tú que hay estas novedades que vienen de Bologna? Ujú, Le dice Guinizelli, le dice ujú, Buonaggiunta a Guinizelli. ¿Qué es lo que está criticando? Está criticando el uso de la filosofía en la poesía, lo que ujú, Dante teoriza como condición de hacer ujú, poesía. La poesía consiste en una fundamentación filosófica del discurso, del texto poético. Es lo que dice Dante en el 25, el capítulo 25 de la Vida Nueva.
Y dice, yo y Guido, yo y mi amigo sabemos bien de estos que riman de manera tan estulta. Está creando una barrera. Digamos, el desprecio que tiene Dante y Guido Cavalcanti también hacia todos los contemporáneos es el mismo desprecio que los contemporáneos tienen hacia él. De hecho, digamos, el dolce stil novo, o sea, la poesía de Dante, Cavalcanti, etcétera, empieza digamos, a difundirse a partir de la difusión de la comedia, o sea, a mediados del siglo XIV. Antes de la comedia, la poesía del dolce stil novo está completamente ignorada por los contemporáneos. Es la ola de la comedia que actúa hacia atrás y entonces se recupera todo el Dante florentino. Sí, digamos, aparece en los Memoriali Bolognesi, ¿no? Por ejemplo, en los espacios en blanco también. Es una cosa que Los, también... los memoriales de Bolonia son interesantes. ¿Por qué? Porque mientras en Florencia ignoran o directamente desprecian a Dante y a Guido Cavalcanti, en Bolonia, en cambio, no solo citan, sino que desde la universidad, un maestro de filosofía le dedica su tratado sobre la felicidad a Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti era admirado en Bolonia y ignorado en Florencia. Aquel soneto de Bonaggiunta muestra claramente que se ha creado una fractura entre la vanguardia que en Bolonia reconocen e imitan Donizelli, ¿no? Y los florentinos, que en cambio los rechazan. Yo diría. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues muchas gracias. No, no sé si alguien más tenga algún comentario. No sé, hay varias personas conectadas, pero no sé si... Una de las personas que yo conozco, obviamente Mariano, José Blanco, ¿no? Veo también conectada a Ana Zembrino. Pero bueno, en fin, si tienen algún comentario y si no podemos dar por finalizada nuestra sesión, que me ha parecido enriquecedora y además lo siento que no pude transmitir, algo le pasó, pero está grabado, entonces yo hago una edición y lo subo a YouTube y luego les paso el link, ¿sí? Y bueno, Kiara todavía no tiene sonido, entonces no sabemos si va a comentar nada. Bueno, está muy bien. Bueno, Rafael, mil gracias. No, Quería también comentar aquí frente a cámara, porque se queda grabado, que obviamente está su edición de la Vita Nueva. Yo tengo colección de en- Vitas Nuevas, entonces tengo este la tuya también, y enseña tengo la tuya, esta también, que esta, ¿cómo, enseña la cómo hice tuya, para conseguirla, eh? enseña la tuya también. Sí, la mía no la mía la tengo, no sé, en algún lado por aquí. Y también me compré esta que también me la mandé pedir desde Italia. Y de hecho es muy interesante que tiene también estos enlaces con QR, en fin, una edición estupenda. Y tengo obviamente también tu libro que me enviaste de Italia. Bueno, tengo aquí una colección de cosas, ¿no? Tengo también monarquías, en fin. Bueno, muchísimas gracias, Rafaela, A ti. muchísimas, de verdad, estoy muy agradecido. Gracias a ti, gracias a ti, Bueno, gracias a entonces ti, por ahora Augusto. voy a cesar la grabación y después si alguien se quiere quedar a comentar en fin. ¿Sí? Muchas gracias. De acuerdo, pues A ver si lo logro, porque es que... ok. No. Grabación.